La sede alterna es la Dirección de Cultura de Envigado, la Secretaría de Educación, su director Rubén Cayo Posada, la coordinadora de la sede alterna Trinidad Parra, Conversarte, Débora Dante, su codirectora Dora Luz Delgado, y esta tierra, que es tu tierra, te dan la bienvenida, maestro Quepamurra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como estamos aquí para hablar del oficio de escribir y de editar, yo les voy a contar un poquito cuáles son los procesos de mi vida para convertirme en lo que soy hoy en día, un escritor. Entonces, voy a hacer una presentación diferente. Generalmente uno se presenta contando sus libros, sus éxitos. A mí incluso me gusta empezar por mis fracasos. Me gusta empezar por los fracasos, porque la poesía y el arte, más allá de algún que otro éxito, tiene más fracasos que éxitos. Tengo 52 años, me llamo Quepamurra y he publicado una veintena de libros, entre libros de poesía, arte, ensayo y novela. No obstante, haga lo que haga, se me conoce por un poeta de culto y también, como no, como un poeta. Quizá porque mi escritura, todo el trasfondo, el árbol, la genealogía, la esencia, es poética. Lo de poeta de culto puede estar muy bien. Al principio, cuando era más joven, pensaba que me daba prestigio, pero muchas veces culto rima con oculto. Y que te digan que eres un poeta de culto, para mucha gente quiere decir que puedes ser un poeta minoritario, periférico o que no vendas muchos libros. No obstante, yo he vendido algunos éxitos también he tenido segundas, terceras, cuartas ediciones. Pero en principio, como he dicho, soy un escritor solitario que me defiende la voz a través de la poesía y el ensayo. ¿Cómo sitúo mi cabeza como escritor? Como un poeta que intenta interpretar el mundo a través de la música, las palabras, la belleza de las palabras y, como no, el silencio que lleva a la reflexión. Por eso también he escrito ensayo, porque soy un poeta un tanto atípico que más allá de la creación siempre tengo un libro paralelo donde me explico o intento explicarme por qué escribo, para qué en estos tiempos tan demenciales o caóticos. Bien, hasta ahí bien. También soy licenciado en Historia del Arte. Soy un escritor que viene de otro mundo, viene del mundo de la teoría del arte. Me licencié hace bastantes años, en la década de los 80. No sé si he confesado, pero aunque parezca más joven o menos joven, tengo ya, 52 años y he recorrido mucho tiempo y estoy muy orgulloso de pertenecer a una generación y tener una serie de experiencias que luego puedo plasmar en mis libros. Me licencié en una época que en España, yo no sé si en Colombia, pero en España era muy crítica, existía una crisis económica, política y social. No voy a mencionar los nombres de los presidentes de los gobiernos, los estados, etc. Pero fue una crisis que llevó a la emigración a muchos jóvenes muy bien preparados. Yo fui uno de ellos. No tenía oportunidades en mi casa, en mi tierra, en mi pueblo, en mi ciudad, y me marché fuera. ¿A dónde fui? A Alemania. Me fui a Berlín. Y allí, aparte de pasar mucho hambre y mucho frío, aprendí mucho. Y aprendí una cosa muy importante, que con poco se hace mucho. Berlín entonces era una ciudad dividida, era la época de Honecker, estaba el muro de Berlín, y en aquel tiempo los jóvenes alternativos que vivían eran pintores, músicos, etc. Y se movía llamámosle una movida alternativa underground, que me servía a mí para reconocer mi oficio, el de la escritura, porque yo con 25 años me daba mucha vergüenza decir que era poeta, que era escritor, sobre todo porque no tenía un trabajo fijo, la familia, las pensiones, etc. Pero en Berlín era todo lo contrario. Allí cada cual con poco hacía mucho. En un ático con 4 paredes, un joven director de cine estaba escribiendo su primera película. En un sótano, en una quema, se hacía una editorial.
con 4 paredes, se pintaba de blanco, se hacía incluso una peluquería, y eso me sirvió a mí para saber que el día de mañana yo podía hacer también mucho con poco. Y esa es una esencia que me ha acompañado siempre. ¿Por qué? Porque luego terminé siendo, por ejemplo, editor, y también en aquel momento era un sueño, pensaba que solo los editores ricos o los hijos de los ricos podrían ser editores. Ese poco que se convirtió en mucho me sirvió para ser lo que soy hoy, un poeta comprometido con su tiempo, como lo fui en aquel momento, comprometido con la verdad. Antes de llegar a Berlín, por una serie de cosas, digamos que temé muchos poemas, porque la poesía, más que éxitos, me daba problemas. Me daba problemas de identidad, me daba problemas de situación, de ubicación, y me hacía perder mucho tiempo y energía a los ojos de los demás. Y como veía que se estaba convirtiendo en un problema, quemé una caja con 1000 poemas. Y pensé, deja de ser poeta, deja de ser tonto, deja de hacer el idiota, haz caso a lo que te diga la gente. Pero en Berlín otra vez volvieron los poemas. Volvieron los poemas y me di cuenta que yo era un poeta y lo único que tenía que hacer era desarrollar la escritura con ese poco que es mucho, que es la poesía y que nos sirve para interpretar la vida y los sentimientos. Me volví. ¿Por qué me volví? Porque ya empezaba a sonar en alemán y ya tenía varios dilemas más. Porque lo he contado, pero yo vengo de una familia euskaldun, yo soy vasco, vengo del País Vasco y mi lengua materna es el euskera. Pero mis estudios universitarios y mis lecturas poéticas o libros de filosofía eran en castellano. Pero yo tomé una decisión en Berlín, la de convertirme en un escritor en castellano. Cuando volví a mi tierra, eso fue una decisión muy polémica y también muy comprometida. Ahí también estaba solo. Y otra de las decisiones más importantes fue crear una editorial en el País Vasco en castellano, que comenzó en el año 1996 y aguantó o duró hasta el año 2012. Empezamos a publicar a poetas jóvenes, a narradores jóvenes, a dar voz a aquellos que no tenían. Y de repente, de la noche a la mañana, siendo undergrounds y alternativos, tuvimos mucho éxito. Y llegamos a ciudades de Latinoamérica como México, DF, Buenos Aires, llegamos a países de Europa y sobre todo incluimos cierta modernidad en el panorama editorial un tanto anquilosado del mundo del libro en español, porque nos atrevimos a publicar autores extranjeros que las grandes editoriales no publicaban. Cuando nosotros los publicábamos, se sorprendían. A los años ellos publicaban aquellos autores, cito Natalia Gisburg, etcétera, etcétera. Ese poco que es mucho siempre me ha acompañado con osadía, y de ahí la editorial. Pero como en mi tiempo y en mi vida siempre ha habido y he asumido muy bien las dulces contradicciones del ser, también llegó un momento cuando cumplí, o antes de cumplir 50 años, que me di cuenta que el proceso editorial se estaba cerrando, porque finalmente yo tengo mucho pudor como escritor, y de la misma manera que era capaz de defender la pelea, el trabajo de cualquier autor, se me olvidaba o no tenía tanto valor o tanto coraje para defender el mío. Y cuando llegó el año 2010, decidí, en el punto álgido del éxito de la editorial, cerrar la empresa. Si crear una empresa con ese poco, que es mucho, es importante, cerrarla es mucho más difícil, y cerrarla bien también es difícil, sobre todo si uno se relaciona con poetas y escritores vanidosos y ambiciosos que muchas veces no saben conocer el mundo de la ficción. Por eso, yo también, reconociendo mi ambición, generosa o no, mi osadía, os voy a hablar de ese tipo de edición que generalmente no se cuenta. ¿Qué hice yo cuando era editor? Pues seguir escribiendo. ¿Pero qué hice más? Aparte de publicar buenos libros, aprendí de economía, aprendí de empresa, aprendí de vida. Era un letrerido y me di cuenta que si no conectaba con la vida real, ningún proyecto cultural podía salir adelante pese a esa esencia minimal. Sobre todo, luego la edad, el tiempo, amolda las situaciones, adopta otro tono. Fui escribiendo todos los días unas entradas sobre lo que acontecía. A veces eran entradas muy bonitas
sobre el éxito tras la publicación de un libro, una nueva reseña o como cuando agotamos un libro, pero muchas veces, como no estaba enfrentado al mundo de los poderosos, a las grandes editoriales, también reflejaba el lado mucho más amargo. Y cuando cerré, la gente, otros colegas, otros editores, me pidieron la posibilidad de analizar mis memorias, mis diarios, mis dietarios, que era parte esencial de mi trabajo de editor. Y entonces publiqué la primera parte, 1996-2004, Los pasos inciertos o memorias de un poeta metido a editor. Porque yo, aunque fuera editor, todo el mundo me veía como poeta. ¿Qué pasa en estas memorias? Que son como una novela donde cuento mi vida de escritor, mi vida de editor. Pero ¿qué pasa en una novela donde se cuenta su vida? Que también se mete la vida de los demás. El peor parado soy yo. El editor me dijo: qué pamurra, ¿de verdad te vas a atrever a publicar estas memorias donde criticas a mucha gente conocida, gente con poder? ¿De verdad te vas a atrever a decir estas cosas desde la trastienda del mundo del libro y de la editorial, que muchas veces se cuentan, o no se cuentan, perdón? Y yo entonces estuve pensando 2 o 3 días y finalmente decidí, porque he dicho que también soy muy osado, decidí que había que defenderlo tal como era. Porque la publicación de las memorias tiene mucho sentido, pero generalmente cuando un político, un actor, alguien publica sus memorias, los publica mirando hacia el pasado. Y entonces puede colorear, disimular e incluso suavizar las grandes tensiones del momento. Yo cuando leo una biografía de un político digo: madre de Dios, parece que no ha pasado absolutamente nada. Pero esto no. Estos están escritos en el mismo momento. Se escribían a primera hora de la mañana, antes de empezar a trabajar, o a última hora de la tarde, después de haberme peleado con el mundo siendo un editor metido a poeta. O al revés, un poeta metido a editor. Y por eso os voy a leer una serie de entradas que me permiten, de alguna manera, retratar un mundo que no se habla. Todo el mundo habla del mundo del libro cuando está acabado. Todo el mundo habla de los éxitos. Pero generalmente el mundo de la cultura, como digo yo, tiene muchos más fracasos, incluso miserias. ¿Cómo son las entradas de estas memorias? Diferentes. ¿Cuántas voces hay? Varias. Por ejemplo, está la voz lírica y poeta, la del poeta. Pero también está la voz narrativa que intenta explicar el mundo de la economía, la política, las finanzas. Cuando habla el poeta, las entradas son largas. Y cuando se mete la vida, las entradas son breves. ¿Por qué? Porque cuando se habla de memoria, finalmente se mete la vida. ¿Y qué es la vida? La esencia de la poesía. Entonces, si os parece, empezaré con la vida. 22 de septiembre de 1999. Recordad que todavía estamos en el siglo XX. ¿Qué apellidos y nombres tan largos tienen estos escritores? Los nombres deben ser sonoros. Los nombres deben ser sonoros. A mí me lo dijo Jorge Oteiza, el escultor, que me hizo jurar que nunca, pasara lo que pasara, cambiaría el mío. ¿Por qué? Esto me permite hablar de una cosa muy importante que hemos estado hablando esta tarde a raíz de tu nombre, de tu marca o de la mía. ¿Qué pamurra? Calme. Yo me llamo igual que mi padre, o mi padre se llama como yo. Y entonces eso genera en una familia pequeña muchos malentendidos. Ahora todo el mundo tiene un teléfono, pero en su momento en la casa existía un teléfono. Y en el edificio de nuestra casa existía el teléfono de mi familia, donde iban los vecinos. Pero en nuestra casa, cuando se decía, ¿es para qué? ¿Para quién? El padre y el hijo. Yo siempre he tenido que vivir con la sombra de mi padre. Voy a añadir otro dato más. Tengo un primo mayor que yo, un buen tipo, que también se llama Kepa Murga. Yo, a los ojos de mi familia, era el pequeño, Kepacho en euskera, el diminutivo. Por eso Jorge Oteiza me dijo, el escultor, el genial escultor me dijo, tú serás el Kepa Murga más famoso. Y tu nombre funciona como un tambor. Pum, pum, Kepa Murga, como un tambor. Ese día que yo he hablado mucho de mi identidad y del nombre. Para mí, un rasgo esencial de la poesía es
cómo uno marca la voz, cómo uno marca el territorio, casi como los animales. Es la pregunta que nos hacemos: ¿de dónde escribimos? De la poesía, ¿de dónde venimos? Y yo muchas veces tuve que marcar desde el dilema de la identidad. Y cuando me preguntan por la identidad, son las grandes contradicciones de mi vida. El sentido de la identidad nacional, porque asumo muy bien mis identidades, la vasca, la española, la europea, incluso ahora la colombiana, podría decirlo, y sobre todo porque asumo muy bien mis diferentes voces cuando marco el terreno a través de mi nombre. Escribo desde el yo poético, pero interpreto el nombre. Soy Kepa Muruá, el poeta metido editor. Voy a ir pasando a raíz de estas referencias de varios temas consustanciales que no se hablan en el mundo de la escritura. Cuando hablamos desde la escritura, siempre leemos un poema o intentamos explicarlo. No, vayamos explicando lo que no se cuenta, la trastienda del mundo del libro o del oficio de escribir, que es lo mismo que dijo Cesare Pavese, el oficio de vivir. Voy a otra cita. 27 de febrero del año 2000, ya entramos en el siglo XXI. Mi último día en la librería. El dinero no lo es todo, pero la experiencia, aunque dura, era necesaria. Me despido de los colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar los sábados y domingos no se lo recomiendo a nadie. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante mucho tiempo, el fin de semana, trabajaba en una librería porque la editorial era tan literaria que no daba para vivir. Por eso mi vida siempre está muy cerca de la cultura. Pasara lo que pasara, he estado rodeado de gente que proviene del mundo de la cultura, y también he trabajado en ámbitos de la cultura como la distribución, la librería, las bibliotecas, porque he pensado que uno no se puede desligar de lo que es su vocación. Y eso me ha permitido conocer gente muy interesante, pero sobre todo aprender con humildad los diferentes escalafones del oficio hasta que he podido vivir con cierta edad, casi con 50 años, de lo que escribo y de lo que se conoce en la sociología literaria, las conferencias, los talleres, los encuentros con el público, donde se aprende más de lo que la gente piensa. Porque el aprendizaje de la poesía está en el lector, y el lector coloca la biografía finalmente en su propio entendimiento. Si tú escribes para ti, puede estar bien en un momento dado, pero finalmente tienes que interactuar con el público de alguna manera, con un lenguaje, porque estás fluyendo con la vida, el oficio de vivir, el oficio de escribir. Sigo. ¿Cómo vestía yo por aquella época? Bueno, no ha cambiado mucho, porque siempre he llevado la cabeza rapada, pero entonces llevaba unas botas militares, una gabardina negra, y creo que daba más miedo que otra cosa. Fijaros la radicalidad de esta esencia o de esta frase. 7 de marzo del 2001. Los premios no me interesan, los premiados aún menos. Estamos hablando de un editor y de un escritor muy orgulloso y a la par muy tonto. Muy puro y muy tonto. Se aprende de todo. Se aprende de todo. ¿Por qué no he querido cambiar? Podría haber cambiado esto porque sé que me puede pasar factura. De hecho, la crítica que hago a algunos colegas o la crítica negativa a algunos libros, porque prevalece la verosimilitud y sobre todo mi verdad. La literatura es verosimilitud. En la narración puedes contar lo más raro, pero siempre que sea verosímil funciona. Y la poesía, si no cuentas una verdad, el público se da cuenta de que no hay autenticidad. Puedes escribir mejor o peor, pero si tienes tu verdad, llegas al público y, como no, finalmente la poesía te abraza en silencio. Sigo. Una referencia del 20 de octubre de 2002. Fijaros. Si escribo así es porque sencillamente quiero compartir mi soledad. Si edito lo que edito es porque seguramente me gustaría que otros compartieran su soledad conmigo.
¿Por qué he subrayado esto? Porque la creación, la poesía, es solitaria. ¿Qué compartimos con la poesía? Nuestra soledad. El lector te abraza y te saca de tu soledad. También es verdad que los poetas son muy alegres. Cuando yo era joven, me miraba a los poetas más o menos consagrados, yo les había leído el libro, hablaban de la muerte, del suicidio, que su mujer le había dejado, las borracheras de las noches. Y luego me acercaba como un joven inocente al grupo y los veía reír a carcajadas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que estos señores tan alegres hayan escrito una cosa tan triste? Estamos hablando del oficio de escribir y de vivir, pero la creación poética o la creación literaria también tiene diferentes espejos, diferentes distancias. No siempre, cuando uno escribe, coloca su biografía. Por eso, atención, poetas, no confundamos biografía con poesía. Es verdad que aunque intentemos disimular nuestra biografía, sale, intentemos camuflarla, sale de vez en cuando, pero muchas veces parece que estamos hablando de nosotros y estamos hablando del mundo y de los demás. Esto en narrativa es muy sencillo, porque hay técnicas, que es la tercera voz, la voz omnisciente, el diálogo, pero en poesía el yo es tan importante que lo ocupa todo. Por eso, a veces, ese yo se tiene que mascarar con otro tipo de personalidades. Muy importante, la identidad, el nombre, estas cosas que afianzan la verdad de cada uno. Sigo con alguna más. En este diario, el estilo no es lo más importante. Por lo demás, a nadie le interesa mi vida privada. Una referencia del 10 de junio del año 2003. Esto es lo que quiere decir. A nadie le interesa tu vida privada. Puede que salga, pero a nadie le interesa. Hay que mantener una cierta distancia. Especialmente cuando, por ejemplo, cuando hablamos del amor. El tema más delicado de la poesía. El amor, si se habla desde el peso del sentimiento más biográfico, cae en el lado más, ¿cómo decirlo?, superficial. Pero si tu poema puede ser ejemplo de la manera de entender el amor de los lectores, se convierte en un poema emblemático para todo el tiempo. Por eso, el amor, que tanto nos quema, tienes que darle cierto aire para que respire por otro lado o mantener cierta distancia o esa distancia del creador para que el poema pase a los ojos de los lectores. Bueno, 15 de septiembre del 2004, otra entrada demasiado pura. No escribo por dinero, no edito por dinero. Si lo hiciera, ante el dilema de escribir otra cosa, no lo haría. Ante la tesitura de editar otras cosas, dejaría mi oficio. Entiendo la poesía como una forma de conocimiento y belleza, como una forma de vida, y la edición como una prolongación de mi existencia en un tiempo concreto. Me gusta esta entrada porque hay una definición de la poesía, y sobre todo porque subraya una palabra muy importante, el oficio, y otra, la pasión. El día que perdamos la pasión, dejaríamos el oficio. Esto es como el amor. El día que se pierde la pasión, ¡ay, madre!